Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar sobre el tema de Egipto. Como todos sabemos, en Egipto recientemente, según lo que nos indican los medios internacionales de información, el presidente Morsi ha sido condenado a muerte junto con algunos de sus colaboradores por participar en un conjunto de conspiraciones a fin de asesinar a varios manifestantes. El caso es que el presidente Morsi, como lo sabemos todos, ha sido el primer presidente electo democráticamente en un país que se ha visto enfrentado a múltiples manifestaciones, múltiples convulsiones a lo largo de muchos años de su existencia. Ahora bien, el presidente Morsi, apoyado fundamentalmente por los hermanos musulmanes, logró el poder con una relativa mayoría de casi el 51 y algo por ciento frente a una amplia mayoría, una significativa mayoría de casi 48, 49%, es decir, un país que está dividido entre dos partes. Ahora bien, lo que nos interesa es saber qué cosa es Egipto desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político y, ojo, desde el punto de vista geopolítico. Eso es lo que nos interesa a nosotros analizar para desde allí, desde ese análisis, ir comprendiendo exactamente qué es lo que ocurre en el país de las pirámides, como le llaman. Sabemos muy bien que Egipto ha sido un país frente a la que fue colonia británica hasta el año 40 y tanto, hasta tanto que el entonces general Nasser, con un grupo de militares jóvenes, todos nacionalistas, promovieron una salida del rey Farouk, cuestión que lo lograron y que en principio fueron apoyados por este grupo llamado los Hermanos Musulmanes, agrupación que tiene una existencia en Egipto de casi 90 años y que siempre lucharon por la, vamos a decir, autonomía e independencia de Egipto, pero ojo, inscribiéndola siempre en un fanatismo religioso, concretamente del mundo musulmán, del islamismo radicalizado. Esa historia, pues, desde los años 85, ellos, los hermanos musulmanes, fueron siempre reprimidos por los militares encabezados por Nasser. Egipto hoy de nuevo enfrenta a esa organización, justamente a la organización de los hermanos musulmanes, con la misma técnica, con la misma modalidad y con el mismo estilo, que es decir, con la violencia. Ella forma parte de la cultura egipcia para resolver sus problemas al interior de su país. Ahora bien, Egipto al mismo tiempo es el resultado, pues, de una sociedad que, e incluso la solución electoral donde salió electo el presidente Morsi lo demuestra, que no quiere abrazar el fundamentalismo islámico. Hay que a su vez entender, pues, que el Islam como religión, como civilización, no es homogénea. El Islam que predomina en el mundo árabe y particularmente en el egipcio es lo que llaman el Islam dromedario, el del desierto, frente a la otra parte del Islam que se mueve en el mundo asiático e incluso en una buena parte de China y en Pakistán, quienes no tienen la misma particularidad o con lo que pasa en el mismo Irán. Todo ello conforma una expresión de que el Islam, en principio, no es un movimiento, no es una religión, civilización, desde el punto de vista político, no es homogéneo. En primer lugar, porque el propio Islam está dividido, escindido entre dos grandes visiones, la chiita y la sunita. Ahora bien, de ellas se desprenden algunas otras, pero las fundamentales son esas que están allí. Bueno, Egipto ha tenido el buen tino, particularmente los militares, de mantenerse aislado de esa dicotomía y chiitas sunitas, dándole un privilegio, por cierto, por los militares, de promover una salida no fundamentalista islámica, sino enraizada en un proceso de modernización y de modernidad que justamente fueron los militares los que llevaron a cabo mediante la elevación de niveles de vida desde el punto de vista cultural, comercial, económico, educativo, político, ¿por qué no? E incluso podemos decir que los propios hermanos musulmanes, que fueron reprimidos al inicio por el propio Nasser, fueron liberados paulatinamente una vez que, como se dice en la jerga, le bajaron la cabeza a este grupo. Luego, cuando muere Nasser y viene Anwar el Sadat, trató de 1971, 70-71, trató de ser bastante tolerante con el mundo de los hermanos musulmanes, pero que estos replicaron, pues, incluso asesinando al propio Anwar el Sadat, cuestión que permitió el ingreso al poder
de Hasmi Mubarak, quien fue luego destituido gracias a una presión multitudinaria hace cosa de 2 años, 3 años. ¿Qué es lo que encierra todo el drama de Egipto en el contexto del Medio Oriente? En primer lugar, es un país, ya repito, que está escindido en esas dos visiones y que trata de escapar al mismo tiempo del fundamentalismo islámico. Desde el punto de vista político no es un país democrático en el sentido clásico tal como nosotros lo conocemos aquí en Occidente o en el mundo occidental en general, por cuanto es un país que responde a una visión muy particulares, repito, es ese socialismo, ese nacionalismo panarábico que llevó a cabo el general Nasser, primero coronel y luego general, y que llevaron a cabo, posteriormente lo concretaron los militares egipcios, y luego con Mubarak llegó a un techo, cuestión que determinó pues que las manifestaciones enfrentadas al largo ejercicio de ese poder, pues dio al traste con el mismo y llevando a cabo a la exigencia pues de la celebración de unas elecciones en las que triunfó o salió triunfador el presidente Mursi, quien hoy en día ha sido acusado y condenado a muerte por parte del gobierno egipcio una vez que lo derrocaron hace año y medio. Ahora bien, si bien es cierto que Egipto es el resultado de un enfrentamiento de una sociedad que no abraza el islamismo, no menos cierto, y repito, que no es un Estado islámico en el sentido estricto de la palabra, por cuanto no representa la homogeneidad del Islam en general, Egipto es al mismo tiempo la síntesis de las 3 olas, para expresarlo en los términos de Alvin Toffler cuando hablaba de la primera, la segunda y la tercera ola. Es decir, la primera ola es la ola de la agricultura, la segunda ola es la ola de la industria, de la actividad fabril, y la tercera ola es la ola del conocimiento, de la informática, de la computación, de la inserción en un mundo de globalización, que no liberalización, sino simplemente de globalización, porque engloba las economías, engloba el conocimiento, engloba las instituciones, y ello ha hecho pues que Egipto se enfrente ante una realidad. ¿Somos o no somos un país que debemos procurar la modernidad? En tanto que el mundo musulmán, dirigido justamente por estos hermanos musulmanes, representaba un atraso, a tal punto que ellos pretendieron no solamente apartar al ejército, a las Fuerzas Armadas de Egipto, de la conducción del Estado de Egipto, sino que más allá, fueron un poco más allá, y con una minoritaria minoría, para decirlo de alguna manera, pretendieron islamizar a toda la sociedad egipcia, cuestión que provocó, como en efecto eso fue visto a través de los medios de comunicación social, innumerables muertos, generándose una crisis política de magnitudes y de proporciones inimaginables que dio al traste con el gobierno y por el cual fue arrestado, fue destituido del poder por los militares, y el suministro de la defensa, el hoy en día general al-Sisi, es quien gobierna mediante un proceso electoral en el cual los militares prácticamente arrasaron en esas elecciones con la personalidad de este hombre carismático, el general al-Sisi, y hoy en día los hermanos musulmanes están siendo perseguidos una vez más. En los años 50 lo fueron perseguidos, en los años 60 también, y una vez más Egipto cumple con su viejo adagio: nunca desees algo porque siempre se te va a cumplir. El mundo egipcio pretendió no vincularse, siempre soñó con el no vincularse con el fundamentalismo islámico, y hoy lo está logrando mediante una manera particular que nosotros en Occidente la vemos como fea, la vemos como poco consona con la modernidad que nosotros hemos creído y con la cual nos hemos formado, pero es la modernidad que Egipto ha establecido y que conoce, y que por lo tanto hoy en día los hermanos musulmanes representan la parte más atrasada de la sociedad egipcia, y por ello están siendo perseguidos y condenados, en este caso el presidente Mursi y algunos de sus colaboradores, condenados a muerte. Y hay un tercer elemento que tiene incluso que ver con el nombre de nuestro programa, que es el término de la geopolítica. Egipto representa, según palabras de Henry Kissinger, sin Egipto tú no puedes hacer la guerra en el Medio Oriente, así como dice el mismo Kissinger, pero sin Siria tampoco puedes lograr a cabo la paz. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la cual Egipto es tan importante para una relación al reconocer a Israel? Egipto llevó 3 guerras contra Israel, las 3 fueron perdidas por el gobierno, por los militares egipcios, cuestión que los obligó a llegar a un modus vivendi, un acuerdo, y se le establecieron las relaciones diplomáticas entre
Egipto e Israel. Ahora bien, el solo hecho de que se plantee la posibilidad de que Egipto salga de ese esquema introduce una variante desde el punto de vista geopolítica que colocaría en peligro no solamente a Egipto, sino a la paz mundial. Eso significa que Egipto juega un papel, el país de las pirámides ejerce un papel de importancia clave y capital en el ejercicio de la geopolítica, razón por la cual es explicable y de alguna manera cierto silencio por parte de los Estados Unidos y del mundo europeo desarrollado, por cuanto saben exactamente qué es lo que está detrás, qué es lo que está en juego detrás de esta salida y de esta condena a muerte del expresidente Morsi y algunos de sus colaboradores por violación a los derechos humanos. Repito, los militares hoy en día son el factor de mayor consistencia y de mayor organización en la sociedad egipcia, razón por la cual ha ido adelante con un conjunto de planes de modernización, cuestión que lo ha logrado, y hoy en día cuenta pues con el respaldo tanto de los Estados Unidos como del mundo europeo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la ayuda en términos de pertrechos militares, para darle mayor coherencia a ese ejército, para que continúe pues, con esa labor de estabilización de la sociedad egipcia que se vio atrapada 2 años atrás por esa dicotomía entre aquellos que no quieren, que a pesar de ser musulmanes, no quieren ser esclavos del radicalismo islámico, y aquellos sectores del radicalismo islámico que encabezaba Morsi, cuestión que serviría pues de elemento de mayor conflictividad en esa zona. No hay que olvidar pues que Israel es una isla en un océano de países árabes y que por supuesto cualquier movimiento que se haga allí, cualquier situación que desequilibre esa frágil paz que se construyó en Camp Davis entre Anwar el-Sadat y el presidente Rabin de Israel, junto con el primer ministro israelí, junto con el presidente Carter, quien fue quien promovió esos acuerdos de paz. Ello significaría que desencadenaría, mejor dicho, un incontable proceso de inestabilidad que no sabemos exactamente cuál sería, al fin y al cabo, la solución, a menos que creamos pues, que solo con la guerra podemos encontrar la paz. Eso está por descontado. Hoy en día, repito, Egipto tiene un impacto desde el punto de vista religioso, por cuanto a pesar de ser musulmán en su gran mayoría, por cuanto incluso hay regiones en las cuales están colocados los cristianos que fueron castigados y perseguidos durante el ejercicio del presidente Morsi, razón por la cual los militares también intervinieron. Desde el punto de vista religioso es un país muy importante, repito, porque rechaza el fundamentalismo islámico. Desde el punto de vista político, porque a pesar de no ser un país, digamos que traduce la modernidad al estilo occidental en materia de derechos humanos, de derecho de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Es un país que se mueve, es un gobierno que se ha tratado de mover en estas posiciones un tanto difíciles, pero siempre buscando un proceso de modernidad, y el único factor político homogéneo, compacto, que ha promovido ese proceso de modernización pues, de la sociedad egipcia han sido los militares. Y fundamentalmente el hecho geopolítico, dijimos, por cuanto Egipto es la clave de alguna manera para la paz en el Medio Oriente. Tal como, repito, como decía Henry Kissinger, sin Egipto no se puede hacer la paz, no se puede hacer la guerra, porque es el país más poderoso, es el país de mayores tradiciones culturales, es el país cuya fortaleza militar es significativa, pero también es un país que ha sufrido 3 derrotas frente a Israel, razón por la cual desde el punto de vista geopolítico, Egipto juega un papel también de gran trascendencia y de mayor significación. Luego, hoy en día, el mundo observa con estupor cómo es posible que este presidente, el primer presidente electo, ¿no? El primer presidente electo democráticamente en Egipto, a los 2 años es hecho prisionero y condenado a muerte. Hay una cosa que dice que hay que respetar los límites y las proporciones. El presidente Morsi, desde su posición de líder del fundamentalismo islámico expresado pues, en eso que llaman la hermandad musulmana, ha representado justamente la pretendida islamización radicalizada o esa visión radicalizada de ese
fundamentalismo islámico en Egipto, cuestión que los egipcios no toleraron. Razón por la cual incluso mucha gente que votó por el presidente Morsi, hastiado también por la presencia en el tiempo, la excesiva presencia en el tiempo de Mubarak, encontraron en el hermano musulmán una especie como de salida, algo parecido a lo que mucha gente concibió frente a determinados individuos carismáticos que llegaron al poder y estos cansados de los otros decidieron abrazar a un individuo carismático y los resultados todos los tenemos a la vista. Más o menos le pasó hoy en día a Egipto, quienes decidieron respaldar al presidente Morsi y luego, lejos de respetar los límites, de respetar las proporciones, de ser ponderado frente a los militares, frente al papel tan importante que tienen los militares en Egipto y de respetar que la mitad del país no era fundamentalista islámica, él pasó por encima de esas dos consideraciones claves en una ponderación política, pasó por encima de esas dos consideraciones y decidió ir adelante, a pesar de que los propios militares le habían advertido que no lo hiciera, por cuanto iba a ser un desastre para la sociedad egipcia, cuestión que los militares les dio la razón. Yo reconozco que hay muchos críticos en Europa, por ejemplo, o autores que son prolijos en su manera de expresar sus ideas, como en el caso de Fernando Mírez, quien condenó a los militares egipcios. Y yo le contesté en un artículo diciendo, es verdad, toda esa fórmula es cierta, pero toda fórmula encuentra una especie de solución adicional. Porque si bien es cierto que los militares llegan siempre al poder para mantenerse, no menos cierto es que estos militares son los que le introdujeron el mínimo de modernidad a ese país para poderse incorporar al concierto de naciones, vamos a llamarlas civilizadas. Egipto se perdió en un momento dado abrazando al fundamentalismo islámico de los hermanos musulmanes encabezado por el presidente Morsi, quien hoy en día está siendo, vamos a decir, condenado, ya juzgado y condenado a muerte, junto con algunos de sus colaboradores, a la espera, pues, hoy el mundo lo critica, pero también deben observar y también observan que no es gratuito lo que le está pasando a Morsi, no es gratuito, no es casual, y por ello Egipto resuelve su situación siempre como lo ha intentado resolver con la violencia. Los hermanos musulmanes, una vez más, están enfrentados a los militares y siempre han tenido, en 1952, en los años 60, tuvieron largos enfrentamientos con los militares y siempre los militares han salido ganando. No solamente por el hecho de que tienen la fuerza desde el punto de vista que poseen las armas, sino porque también gozan de un alto grado de legitimidad en una gran parte de la sociedad egipcia y hoy en día el hecho de que el general al-Sisi sea el presidente, convirtiéndose en toda una figura muy importante para los destinos de ese país, demuestra que la sociedad egipcia es una sociedad bastante tolerante y que procura excluir todo viso, todo intento de islamizar radicalmente a una sociedad que, repito, es la sociedad de las pirámides, es la tierra de las pirámides, el país de las pirámides, que busca otear el futuro, tal como las pirámides observan, hacia adelante y no hacia atrás, como pretendieron hacer o llevar a cabo el presidente Morsi con su hermandad musulmana. Bueno, queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad cuando de nuevo nos encontremos en Geopolítica 2.0. Muchas gracias.